Nuestros queridos amigos, gracias por estar con nosotros en este nuevo programa de Ven, Sígueme en Pareja. Soy tu amigo Salvador Vázquez y mi esposa Luz María Rodríguez, una vez más aquí con ustedes en nuestros programas. Luz. Tenemos algunos comentarios en YouTube. Bueno, saludos a Maribel Tello, que siempre nos está acompañando en nuestros programas. Y Aura Castillo, Luz, nos pregunta: ¿por qué ustedes se ven en blanco y negro? ¿Por qué nuestros videos salen en blanco y negro? Bueno, solo es una cuestión de estilo, no es algo especial, ni tampoco es porque no queramos que se vean las arrugas, porque se verían menos, pero es más que nada es eso, es una cuestión de estilo que decidimos, el poder hacerlo en blanco y negro, y pues bueno, nos gustó, esperamos que también a ustedes les guste, y pues así es como nos hacemos. Y si no, que nos digan, ¿no? Igual sí, también le quitamos es un formato de edición del video. Ajá. Y bueno, solamente ese estilo, pero bueno, estamos aquí para escucharlos. Sí. Luz, hoy tenemos la revelación de revelaciones, la sección 76 de Doctrina y Convenios. Sí, así es. Solamente es una sección, incluso como lo marca el manual de Ven, Sígueme, pero así como tú lo mencionas, por ser la revelación de revelaciones, creo que tiene una gran importancia y una muy buena base para cada uno de nosotros. Para algunos, esta revelación es considerada como la revelación más expansiva de esta dispensación. Vamos a verla. En este primer segmento, Luz, vamos a analizar cómo es que podemos acceder a las maravillas de la eternidad. Ahora, antes de eso, Luz, yo quisiera comentarte que a mí me parece que esta sección 76 está maravillosamente estructurada. ¿Por qué? Porque primero el Señor te hace una introducción sobre cómo es que tú puedes o cómo es que nosotros podemos acceder a los misterios del reino, a estas maravillas de la eternidad. Después nos da un elemento fundamental para ello, que es el testimonio de Jesús. Y de hecho José y Sidney dan testimonio de lo que vieron. Inmediatamente después nos habla sobre cómo es que nosotros podemos acceder a los grados de gloria. Si tú notas, primero habla de las tinieblas y luego habla de los grados de gloria de arriba hacia abajo, por decirlo de alguna manera. Gloria celeste, gloria terrestre y después gloria teleste, para otra vez finalizar con este tema del que vamos a hablar en este segmento, que son las maravillas de la eternidad. Luz, ¿qué es lo que el Señor nos da y cómo podemos obtenerlo? Más bien, ¿qué es lo que el Señor desea darnos? Ok, vamos a verlo esto en los versículos del 7 al 10. Yo creo que ahí lo describe muy bien el Señor a través de esta revelación. En el versículo 7 Él menciona: y a ellos les revelaré todos los misterios. Sí, todos los misterios ocultos de mi reino, desde los días antiguos y por siglos futuros, les haré saber la buena disposición de mi voluntad tocante a todas las cosas pertenecientes a mi reino. Sí, aún de las maravillas de la eternidad sabrán ellos, y las cosas venideras les enseñaré. Sí, cosas de muchas generaciones. Y su sabiduría será grande, su entendimiento llegará hasta el cielo, y ante ellos perecerá la sabiduría de los sabios, y se desvanecerá el entendimiento del prudente. Porque por mi espíritu los iluminaré, y por mi poder les revelaré los secretos de mi voluntad. Sí, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han llegado siquiera al corazón del hombre. Bueno, ahí vemos, ¿no? Claramente lo que dice, que nos va a revelar el Señor los misterios de su reino. ¿Qué te gusta de estos versículos? A mí en lo personal me llamó mucho la atención el versículo 7, donde dice: les haré saber la buena disposición de mi voluntad tocante a todas las cosas pertenecientes a mi reino. Y esta parte de te voy a hacer conocer mi buena voluntad. Entonces, a mí en lo personal, cuando dice esto el Señor, habla de un hombre, de un Padre misericordioso, ¿no? De aquel que tiene una buena voluntad para nosotros y que realmente Él desea que todos podamos conocer estos misterios. Sí, me gusta esta parte, ¿no? Porque un buen padre es eso, un buen padre está deseoso de darle a sus hijos aquellas cosas que los han de llevar a lo bueno, que los han de elevar, en este caso que nos han de exaltar. Sí, y creo que esto es la parte que el Señor trata de ver, y hasta incluso después nos dice, ¿no? Cosas de muchas generaciones.
sabiduría, entendimiento. y nos ponemos a pensar, ¿qué padre no quisiera que su hijo tuviera eso? Cuando alguien tiene sabiduría y entendimiento, que no podrá lograr en su vida. Cierto. Entonces creo que esa es la parte importante. Entonces todo esto el Padre está dispuesto a dárnoslo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para recibirlo? ¿Cómo lo recibimos? En los versículos 5 y 6, y luego nos vamos hasta el final de la revelación, que es en los versículos 116 y 118, nos hablan acerca de qué tenemos que hacer nosotros para recibir estos misterios, estas verdades que nos han de iluminar el entendimiento. El versículo 5 dice: porque así dice el Señor, yo el Señor soy misericordioso y benigno para con los que me temen, y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. Grande será su galardón y eterna su gloria. Ni tampoco es el hombre capaz de darlos a conocer, porque solo se ven y se comprenden por el poder del Santo Espíritu que Dios confiere a los que lo aman y se purifican ante Él. Para que por el poder y la manifestación del Espíritu, mientras estén en la carne, puedan aguantar su presencia en el mundo de gloria. Bueno, varias cosas, ¿no? Sí. Aquí aclaró en esta parte que es misericordioso, y benigno. Para los que me temen, ¿no? Los que me temen. Es decir, aquellos, sí, aquellos que están, o estamos, vamos a decirlo así, dispuestos a obedecer al Señor. Sí. Esta me encanta que acabas de decir, porque eso es temer. No es con el temor de qué va a suceder, no es con el temor de que algo puede pasar, sino no, tengo este deseo de estar dispuesto y pues bueno, voy en busca de algo que yo quisiera, ¿no?, lograr. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no?, que podemos ver. ¿Qué tengo que hacer yo para acceder a estos misterios del reino? Pues uno, ser temeroso de Dios, ¿no? Entonces, otro elemento que está en ese mismo versículo 5 es servirlo en rectitud y en verdad hasta el fin. Y a mí me gustó de esa parte, Salvador, que le dice el Señor, y me deleito en honrar, o sea, a los que me sirven con rectitud. ¿Tú cómo te sientes al escuchar que el Salvador te dice, me deleito en honrarte, Luz María? Ok, eso fue lo que me gustó. Me sentí bien. Vienen a mí estos sentimientos y sensaciones de incluso seguir trabajando en mi rectitud, en mi verdad, hasta seguir, hasta llegar al día, ¿no?, con el Padre, ¿no? Como dice este versículo, hasta el fin, porque me motiva a decir, no, pues ahí voy, ¿no? Ahí vamos. Me encanta esta parte, esto que has dicho, porque justamente pensar que un Dios, un Padre, un ser lleno de gloria, de poder, tiene el detalle, el pequeño detalle de honrar a cada uno de sus hijos. Entonces, a mí personalmente me hace sentir amado y me hace sentir pequeño ante Él, humilde ante Él. Sí. Y a la vez, fíjate que me hiciste, ver esta parte, humilde, pequeño, y uno se engrandece. Se engrandece para seguir engrandeciendo al Padre, trabajando en su obra con rectitud y con verdad, porque entonces empiezas, al sentirte amado y a la vez pequeño, te engrandeces de decir, esta es parte de su creación y yo tengo que seguir en ella. Ya, me encanta. Okay. Ahora, versículo 116, Luz, dice que todas estas cosas las comprendemos por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Y un elemento que a mí me encantó del versículo es el versículo 118, en el último renglón, en cuanto dice que todas estas manifestaciones que vienen del poder, que vienen o se nos muestran por el poder del Espíritu Santo, es para aguantar su presencia en el mundo de gloria. Es decir, toda revelación, todo conocimiento que yo recibo a través del Espíritu, o que recibo a través de la voz del Señor, es una preparación para que yo pueda aguantar la presencia del Señor en el reino siguiente, o en el estado siguiente. Fíjate, Salvador, que cuando esta parte de, la verdad, de manera personal no lo había visto, sino ahora que estuve estudiando de manera más profunda, vino esto a mi mente, y entonces lo primero que pensé es como que, wow, entonces toda revelación que yo reciba es que me está preparando
para poder entrar en el mundo de la gloria del Padre, ¿no? Pero entonces esto también me dio más importancia de decir qué tan indispensable y no poder descuidar el Espíritu en mí y de qué manera me está iluminando. Y ahí está el consejo del presidente Nelson, ¿no? Escuchar la voz del Señor. ¿Por qué? Porque esto nos prepara para aguantar la presencia de Él. Este segmento lo hemos titulado Nos fue revelado, y pues bueno, en sí, al leer los versículos vamos a ver lo que en sí hablaba de este contexto histórico, lo que sucedía con José Smith y Sidney Rigdon cuando ellos estaban trabajando en la traducción de la Biblia, y cuando llegan al 5º capítulo de Juan, el ver que esta parte si era tan simple de decir, bueno, las personas van al cielo o van al infierno, y parece que no es tan sencillo. Sí, en ese momento, Luz, las corrientes ideológicas o religiosas que existían sobre qué va a suceder después de esta vida se dividían básicamente en dos, en una cuestión ortodoxa y una creencia universalista. Pero antes de entrar en detalle esto, ¿qué te parece si vemos qué es justamente lo que sucedió cuando se recibió esta revelación? En los versículos 15 al 17 de esta revelación nos dice qué es lo que estaban haciendo José y Sidney antes de recibirla. Versículo 15 menciona, porque mientras hacíamos la traducción que el Señor nos había designado, llegamos al versículo 29 del 5º capítulo de Juan, que nos fue revelado así. Hablando de la resurrección de los muertos, concerniente a los que oirán la voz del Hijo del Hombre. Y saldrán los que hayan hecho el bien en la resurrección de los justos, y los que hayan hecho el mal en la resurrección de los injustos. Entonces, si tomamos, venga la palabra a rajatabla, este versículo, ¿qué es lo que va a suceder? Es que o cielo o infierno, ¿no? Bueno, las creencias que imperaban en la época, los ortodoxos decían que esto como tal, vas al cielo o vas al infierno de acuerdo con las obras que tú hayas tenido aquí en la tierra. Luego, los universalistas decían, no, es que Dios es un Dios misericordioso y Jesucristo pagó por los pecados de todos. Entonces, sí, todos vamos a pagar por nuestros pecados por cierto tiempo, pero después de esto, Dios va a salvar a todo el género humano, porque por eso se sacrificó Jesucristo. Los ortodoxos, en cambio, decían, solamente va a salvar a aquellos que hayan hecho obras justas. Lo cual me parecería también muy injusto. ¿Por qué? Porque estamos hablando solamente de exclusividad, de que solamente algunos y totalmente obras justas, pues estamos en el camino, ¿no? No vamos a decir que totalmente todos lo hacemos. Bueno, entonces, Luz, ¿qué sucedió? Una vez que José y Sidney Rigdon reciben esta visión, están en un cuarto en el segundo piso de la casa de la familia Johnson. Para esta época José y Emma estaban viviendo allá, que era un lugar un poquito fuera de Kiernan. Entonces ahí había alrededor de unos 12 personas que presenciaron esto que estaba sucediendo. Estaba José, estaba Sidney, y ellos estaban viendo hacia arriba, aparentemente contemplando algo, y eventualmente los dos decían lo que estaban viendo y el otro reiteraba que lo que había visto el otro era lo que justamente él mismo había visto. Entonces, durante ese tiempo, las personas que presenciaron, en especial Philo Dibble, así se llamaba esta persona, dice que no hubo mayor movimiento en las personas, estuvieron todo el momento quietas, incluso los que estuvieron ahí, que duró alrededor de 1 hora esta visión. Bueno, una vez que se da esta visión, Luz, y que se establece lo que nosotros ya conocemos, y adelante vamos a hablar acerca de esto, sobre los 3 grados de gloria, que precisamente mencionan que todos los hombres van a ser salvos porque todos van a recibir un grado de gloria, salvo los que vayan a las tinieblas. Entonces, todos llegaron, o algunas personas, no todos, algunas personas llegaron a cuestionar estas creencias. Mira, en el libro de Santos, en el capítulo 14, nos dice lo siguiente, Luz:
En Ohio, la visión de José y Sidney estaba causando revuelo. Muchos santos aceptaron rápidamente las verdades recién reveladas acerca del cielo, pero a otros les costó conciliar la visión con sus creencias cristianas tradicionales. ¿Salvaba demasiadas almas esta nueva forma de ver el cielo? Algunos santos rechazaron la revelación y abandonaron la iglesia. Y en esta época, Salvador, y hablando del contexto histórico que hemos mencionado, qué difícil era para ellos. A ver, me estás presentando una nueva idea. Estamos hablando de algo, de una tradición cristiana en general de esa época que no había existido. Entonces, por eso, incluso ahorita lo que tú leías y decías, pues hubo quienes hasta incluso se fueron, que eran miembros de la iglesia, porque era difícil el creer algo nuevo, donde, a ver, yo sé que es blanco y negro, y cielo o infierno. A ver, vamos a ponernos un poquito más íntimos. Ajá. Tú te bautizaste a los 19 años. Ajá, sí. Y tú venías de una tradición, de una iglesia, vamos a decirlo, iglesia católica, incluso tú enseñaste catecismo. Ajá. Y en la iglesia católica creen en el purgatorio, si mal no recuerdo. Sí. Y este tipo de cosas, el cielo, el purgatorio, el infierno, ¿sí? Ahora, para ti, ¿cómo fue? O sea, escuchar los 3 grados de gloria y hablar de todo esto que estamos viendo aquí. Sí, obviamente al principio, como tú bien lo mencionas, esto es las creencias que se tienen, ¿no? Entonces sí era como que, ay, entonces no me voy primero al purgatorio y entonces no me voy a salvar, como yo pensaba que sí, en general, pues hacía cosas buenas, estaba haciéndolo bien, entonces pues ya iba a alcanzar el cielo, no había como 3 grados, no, era uno solo. Entonces ahora que me dan esto es como que, ok, hay diferentes grados, pero algo que también aprendí fue que tenía mucho que ver lo que estábamos haciendo constantemente nosotros. El proceso de conversión que tienes hacia Cristo sobre la tierra en esta época y que te va acercando a ser más parecidos al Padre y a Él. Entonces, eso fue lo que yo pude aprender de aún ante esos grados de gloria, era hacia eso, ¿no? Llegar a morar en la presencia de Dios. Cuando yo entonces aprendo esto, me quedo, no, pues entonces a lo mejor no estaba tan preparada y que ahora me puedo estar preparando para ello. Sí, me gusta esto que has dicho. Mira, Brigham Young, él dejó escrita su historia sobre lo que sintió en ese momento. Él venía de una formación más ortodoxa y entonces él dice lo siguiente: fue una dura prueba para muchos. Algunos apostataron debido a que Dios tenía un lugar de salvación a su debido tiempo para todos. Mis tradiciones eran tales que cuando escuché de la visión por primera vez era tan directamente opuesta y tan en contra de mis estudios anteriores que dije, un momento, no la rechacé, pero tampoco la entendía. Tuve que pensar y orar, leer y pensar hasta que supe y comprendí plenamente por mí mismo. Bueno, pues ahí mismo lo refuerza Brigham Young, ¿no? Tenemos que aprender por nosotros mismos y comprender estas verdades que nos permitirán a cada uno de nosotros seguir sobre esta tierra para poder morar en la presencia del Padre. Este segmento lo hemos titulado "Que vive". Y pues bueno, este es uno de los grandes testimonios que da el profeta José Smith y Sidney Rigdon en esta sección, y esta revelación que ellos recibieron de que Jesucristo vive y que realmente fue algo que ellos vieron. En los versículos 19, 22 y 23 podemos ver acerca de este testimonio. Y mientras meditábamos en estas cosas, el Señor tocó los ojos de nuestro entendimiento y fueron abiertos, y la gloria del Señor brilló alrededor. Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de Él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de Él, que vive, porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que Él es el unigénito del Padre.
En estos versículos, obviamente están aquí escritos, pero yo me imagino este gozo que han de haber sentido ellos, ¿no? Incluso que aquí lo describe el profeta donde dice, porque lo vimos. Y es por eso que testificamos de él, ¿no? Fíjate que en esta época debió haber sido algo maravilloso, Luz, porque para nosotros es muy natural hablar de la primera visión como el primer encuentro de José con el Padre y con el Hijo. Luz, los santos de esta época, de 1832, no tenían acceso a la primera visión como lo tenemos nosotros. No se convertían con base en esta experiencia, sino que era a través del Libro de Mormón. Ahora, cuando ellos escuchan este testimonio, para ellos era la primera vez, para muchos de ellos, era la primera vez que escuchaban a un profeta viviente testificar que había visto a Jesucristo. Sí, y que esta parte ahorita que lo mencionas, uno se siente muy bendecido de poder tener la primera visión en nuestras manos y poder compartir lo que el profeta, la experiencia que él tuvo, y que es algo que para nosotros ya está en nuestras manos, ¿no? Y como tú ahorita lo mencionas, qué difícil para esa época, ¿no? Decir, es un profeta y diciendo que lo ha visto. No era fácil, creo. No, de hecho, hoy en día no lo escuchamos, ¿no? Ajá, mucha gente. Ajá. Entonces, hermanos, lo maravilloso de este segmento de escrituras es el testimonio que dan Sidney y José, el profeta, quienes presenciaron esta visión, porque a través de esto testifican que Él, nuestro Salvador, vive, porque sí, porque lo vieron a la diestra del Padre, y por Él y a través de Él podemos tener acceso a la salvación y a la exaltación. Entonces, Luz, qué maravilloso tener esto hoy en día, este testimonio, y cuán importante es que nosotros lleguemos a saber que Jesucristo vive. ¿Tú lo sabes? Sí, lo sé. Y la verdad que esta parte de haber escuchado y haber entendido un poco más acerca de la importancia donde ellos pueden en este momento mencionar que vive, yo me lleno de gozo también. Puedo sentir el gozo de poder saber que Jesucristo vive, que es mi Salvador y el Salvador de todo el género humano. Sé realmente que a través de su poder y de su expiación infinita, cada uno de nosotros podemos ser salvos, y me siento muy agradecida por ello. A veces pienso que de manera general Él nos ha amado tanto que permite que podamos seguir cada día aún ante nuestras imperfecciones. Pero Él vive, sí vive. Y Él desea también que podamos volver de nuevo a su presencia. Yo tengo la pregunta, ¿alguna vez te has preguntado si eres merecedor del reino celestial, Luz? Yo sí, sí me lo he preguntado. ¿Y qué te has respondido? Que estoy en el camino, en el proceso. Ok. Hay un elemento, Luz, que juega un papel muy importante y que quizás pueda pasar inadvertido cuando leemos esta revelación, y es que el Señor habla en esta revelación sobre el testimonio de Jesús como un elemento fundamental para determinar en qué grado de gloria vamos a estar cada uno de nosotros. Fíjate que ahorita que estoy escuchando, vino a mi mente, y no sé si realmente sea algo que nos ayude, pero vino a mi mente esta parte de que el testimonio de Jesús está muy relacionado también a lo que hacemos con lo que conocemos del Evangelio, lo que incluso hacemos de manera cotidiana, la manera incluso como yo puedo tratarte a ti o puedo tratar a otros, porque creo en Cristo, ¿no? Y ese testimonio que yo tengo me da para poder querer ser más parecido a Él. Y creo que esa es la parte que también esto nos puede ayudar, bueno, a mí me parece. Y pues bueno, es fundamental porque creo que me va a ir dando este progreso. Cierto, este testimonio de Jesús implica emular su carácter. Entonces vamos a ver estos versículos que nos refieren directamente a ese testimonio de Jesús. Cuando el Señor describe la gloria celestial, comienza hablando acerca de esto. ¿Me ayudas, Luz, con el versículo 51?
Sí, menciona, estos son los que recibieron el testimonio de Jesús. Hasta ahí. Sí. Ok. Sí, después de estos versículos nos comienza a decir que son los que se bautizaron, obedecieron sus mandamientos, etc. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Pero los de la gloria celestial reciben un testimonio de Jesús y ¿qué hacen con él? Bueno, hasta ahí no le vamos a seguir, ¿verdad? Solamente Esa hasta es que... okay. Ya lo sabemos, ¿no? ¿Sí? Celestial. Gloria terrestre. ¿Qué es lo que dice? Quienes no recibieron el testimonio de Jesús en la carne, mas después lo recibieron. Versículo 79. Estos son aquellos que no son valientes en el testimonio de Jesús, así que no obtienen la corona en el reino de nuestro Dios. Ok, entonces aquellas personas que no lo recibieron, quiso ver la tierra, o también aquellas personas que no fueron valientes en el testimonio que tuvieron. Exacto. Que a lo mejor no defendí o no tuve esta valentía de vivir de acuerdo a ser más parecidos a Cristo. Cierto, ¿no? Entonces eso, si lo llevamos a la gloria celestial, significa que ellos sí son valientes en el testimonio de Jesús. Sí, ¿Okay? sí. Por eso es que es fundamental esto. Luego los de la gloria celestial, Luz dice en el versículo 82. Estos son los que no recibieron el evangelio de Cristo ni el testimonio de Jesús. Versículo 101 dice, mas no recibieron el evangelio, ni el testimonio de Jesús, ni a los profetas, ni el convenio sempiterno. Okay. Aquí podemos hablar de alguien que ni siquiera se interesó en este conocimiento de Cristo, ¿sí? Sí. Y no recibió a los profetas ni nada. Entonces, Luz, en resumen, gloria celestial recibe un testimonio de Jesús y es valiente. Gloria terrestre no lo recibe en la tierra o lo recibe después, pero no es valiente en este testimonio. Gloria celeste dice que ni siquiera recibieron el testimonio de Jesús. Todo eso nos lleva a preguntarnos qué es el testimonio de Jesús. Vamos a citar al presidente, a quien fuera presidente de la iglesia, R. Taft Benson, y él dice lo siguiente: el testimonio de Jesús significa que aceptamos la misión divina de Jesucristo, que abrazamos su evangelio y efectuamos sus obras. También significa que aceptamos la misión profética de José Smith y sus sucesores. Bien. Entonces, Luz, cuando nosotros vamos a... Viene a mi mente esto. Cuando yo voy al templo a pedir una recomendación para el templo, una de las preguntas es si yo creo que Jesús es el Cristo y el Salvador del mundo. ¿Por qué me preguntan esto? Bueno, porque aquí lo acabamos de ver. Ese tipo de personas son aquellas que está aceptando al Salvador como su Salvador o su Redentor, y que se va a esforzar por tratar de tener una vida digna para poder seguir y ser merecedores, ¿no?, de esta gloria celestial. Y lo que tú decías ahorita, ¿no?, de ser como Él es. Sí, sí, de emularlo más. Sí, ahora, Luz, ¿qué es ser valientes en el testimonio de Jesús? El elder Bruce R. McConkie del Club de los 12 nos explica y dice lo siguiente: ser valiente en el testimonio de Jesús es creer en Cristo y su evangelio con inalterable convicción. Pero eso no es todo, es algo más que creer y saber. Debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Es más que adorar con palabras, más que limitarse a confesar el divino origen del Salvador. Es obediencia y conformidad y corrección personal. Ser valiente en el testimonio de Jesús es perseverar hasta el fin, es vivir nuestra religión, practicar lo que predicamos, guardar los mandamientos. Ser valiente en el testimonio de Jesús es ponerse del lado del Señor en toda cuestión, es pensar lo que Él piensa, creer lo que Él cree, decir lo que Él diría y hacer lo que Él haría si se encontrara en la misma situación. Significa tener la mente de Cristo y ser uno con Él, tal como Él lo es con el Padre. Está muy difícil ser valiente. Ya me andas acaparando mi valentía. No, fíjate que me encantó esta parte. Lo primero que al escucharte decía inalterable convicción.
Entonces es esta parte donde tenemos que seguir tratando, pero siendo así como hacedores, como bien lo menciona él, no oidores, de emular al Cristo, pensar como Él piensa, hacer lo que Él haría, si lleva su proceso de valentía. Ser uno con Cristo como Él lo es con el Padre, dice el Elder McConkie. Hermanos, nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo llegamos a saber que Jesús es el Mesías y el Salvador del mundo cuando tenemos una experiencia real y personal con Él. Cuando realmente llegamos a saber que Él es mi Redentor en lo personal y que Él perdona mis pecados, que Él me sana, que Él me fortalece. Y la invitación es esta: ya que tenemos este testimonio, que seamos valientes con Él, porque la valentía que demostremos en el ejercicio de este testimonio es lo que determinará el grado de gloria que yo he de recibir. En este último segmento vamos a analizar lo concerniente a la gloria celestial, Luz. Lo hemos intitulado El lugar celestial, el más santo de todos. Creo que cuando hablamos de gloria celestial, todos deseamos acceder a ella, sin embargo, a la par, todos nos sentimos incapaces de lograrlo. Sí, creo que viene esta exigencia, ¿no? Me hiciste recordarte la pregunta que me hice hace rato de que si yo me había preguntado que alguna vez podía heredar el reino celestial, y yo digo, sí, estoy en el proceso, pero no puedo decir que sí completamente, porque creo que es esto, ¿no? Que todos podemos llegar a decir, y ahorita que tú mencionabas incluso el segmento que dices, es el lugar más santo de todos, y entonces yo digo, ¿estaré preparado para estar en el lugar más santo de todos los lugares que hay? Pues creo que eso es a lo que nos puede llevar, ¿no? Este es un reflejo, Luz, de lo que nos puede suceder aquí en nuestra vida terrenal. El lugar más santo de todos para nosotros hoy en día es el templo, ¿no? Entonces, cuando yo accedo al templo, a través de una recomendación que me certifica que yo tengo un testimonio de Jesús y que Él es mi Salvador, ¿sí? Entonces puedo acceder a Él. Y este es un reflejo de lo que va a suceder en el futuro. Sí, así es. Incluso nos preparamos para ir a ese lugar santo. Y hasta despojamos de nuestros sentimientos que no deben de estar, despojamos cosas. Y hablo de cosas cotidianas, ¿no? Que a lo mejor uno dice, mañana voy al templo y me enojé con Salvador hoy, ¿no? La mañana. Entonces, esta parte de decir, bueno, voy al templo, tengo que perdonar, tengo que soltar este enojo, no era tan por ahí. A esta parte es la que me refiero, ¿no? Que podemos ir soltando porque te estás preparando para ir a ese lugar. No quiere decir que yo con la recomendación decía, esta hermana nunca se va a enojar, esta hermana tiene la capacidad de tener siempre en su vida humildad, o sea, no, es ese proceso que entonces yo voy adquiriendo y poco a poco me voy despojando para llegar a este lugar santo. Ahora, Luz, estos versículos concernientes a la gloria celestial contienen una serie de apuntes doctrinales muy, muy importantes y muy valiosos para cada uno de nosotros. Desafortunadamente, un programa como este no nos da el tiempo para poder analizar profundamente estos puntos. La invitación es que lo hagamos en lo individual o en la familia, pero vamos a mencionar algunas cosas. Okay. Dice en el versículo 51. Estos son los que recibieron el testimonio de Jesús y creyeron en su nombre y fueron bautizados según la manera de su sepultura, siendo sepultados en el agua en su nombre, y esto de acuerdo con el mandamiento que Él ha dado. Entonces aquí nos da unos requisitos, ¿no? Lo que ya decíamos, sí. El testimonio de Jesús, ser bautizados. Y ser bautizados, ¿no? Versículo 52 dice, para que guardando los mandamientos, aquí está otro requisito, fuesen lavados y limpiados de todos sus pecados y recibiesen el Santo Espíritu por la imposición de manos. Entonces aquí está otra serie de elementos, ¿no? Guardar los mandamientos y luego habla de ser lavados y limpiados de nuestros pecados. Entonces, si tú has entrado en las aguas bautismales, pues este proceso es el proceso para comenzar a acercarse a Cristo, el inicio, porque la culminación es en el templo, donde precisamente recibimos esta ordenanza
a través de la cual somos limpiados de nuestros pecados. Luego, Luz, en el versículo 53 habla de que vencen por la fe. Y también dice, son sellados por el Santo Espíritu de la promesa. Esta parte, sellados por el Santo Espíritu de la promesa. Es maravilloso cómo es que el Espíritu tiene esta facultad para poder poner su sello en aquellos en que cumplen los requisitos, que son limpios y dignos ante Dios, para llevar a cabo todas y cada una de sus ordenanzas. Sí, así es. Y se puede sentir, ese poder del Santo Espíritu y que te sella, ¿no? Y me encanta en esta parte que mencionas también, que son aquellos que vencen por la fe. Entonces, vencer a través de la fe es algo también que lo hacemos día a día, que es cotidiano. Sí. Luz dice después de esto, son los que constituyen la iglesia del primogénito. Esta doctrina es maravillosa, hermano. Yo te invito a que la estudies más profundamente. ¿Qué es la iglesia del primogénito y quiénes llegan a formar parte de ella? Y desde aquí te digo, no es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ahora, dice en el versículo siguiente que el Padre entrega en estos, los de la gloria celestial, todas las cosas. Son sacerdotes y reyes que reciben de su plenitud y de su gloria. Versículo 57 dice, son sacerdotes del Altísimo. Versículo 58, son dioses, sí, los hijos de Dios. Versículo 59, todas las cosas son suyas y vencerán todas las cosas y morarán en la presencia de Dios y de su Cristo para siempre jamás. Versículo 66, Luz, y hasta aquí vamos a analizar en cuanto a lo que atañe a los versículos. Son los que han venido al monte de Sión y a la ciudad del Dios viviente, el lugar celestial, el más santo de todos. Entonces, Luz, esta parte, ¿no? Son los que tienen acceso al lugar más santo de todos, que es parte de lo que mencionábamos al principio. Sí, ahorita este versículo, la verdad es que son muchos versículos, Salvador, pero cada uno de ellos trae pues una verdad que nos puede ayudar en nuestras vidas. A mí en lo personal siempre me ha encantado esta parte donde dice que son dioses porque son hijos del Altísimo, somos hijos de Dios. Entonces, para mí esto me parece maravilloso porque esta es la parte donde a veces no terminamos de llevar a nuestro corazón, puede que esté en nuestra mente, pero no en nuestro corazón, y eso que nos permita vivirlo y decir, bueno, entonces como soy hijo de Dios, pues tengo también esas capacidades y estoy trabajando en ellas. Y eso es lo que me va a ayudar para que yo pueda estar en este lugar más santo de todos, porque estoy santificándome constantemente. Ahora, Luz, nuestra naturaleza nos puede llegar a causar esta ansiedad de que lo voy a lograr, no me siento preparado, no estoy listo, ¿sí? Luz, ¿cómo vencemos esto? Bueno, creo que es una de las cosas que también tenemos que aprender a aceptar, y sobre todo que esto tomará nuestro tiempo, pero no con este anhelo y esta expectativa. No sé por qué me vino a mi mente. Cuando yo trabajaba en los colegios con los niños, me encantaba porque era preescolar, entonces yo aprendía mucho de ellos y podía verlos, y aprendí esto, fíjate, y lo relaciono aquí, que decía la maestra, el que termine va a salir al recreo. Entonces yo estaba ahí en proceso de observación con los niños, entonces todos se apuraban porque decían que hay que salir al recreo, y yo, pero la maestra me dijo que no vas a salir, o sea, es como, el que terminando vamos a salir al recreo, o sea, sí vas a salir. Y ellos ni siquiera estaban disfrutando ni veían lo que estaban haciendo por esta expectativa y esta ansiedad de querer salir. Y entonces yo, pues al estar ahí, decía, oye, es que mira, lo estás haciendo, puedes mejorar, te estás equivocando. No me estoy equivocando, a ver, no me ayudes, no me ayudes. Y yo como que, ok, entonces yo quería como que ayudar en este proceso, y a veces no le permitía ni siquiera al niño, porque estaba, obviamente al ser niño, ni siquiera medía el tiempo, de no sabía cuándo salía lo del recreo. La maestra les daba como 20 minutos, pero para ellos era rápido, ¿no? Por estar pensando tanto en esta expectativa de querer tener el derecho a salir, no se estaba fijando ni se estaba volteando a ver a él mismo y en qué cosas podía corregir para poder decir, terminé y voy al recreo, ¿no?
Entonces creo que esta es la parte que a veces nos sucede, que nos medimos tanto en esta expectativa, donde tengo que ir al lugar celestial, y entonces, pero al lugar más santo todo el mundo queremos estar, pero a veces el estar tan apresurados por estar en ese lugar y esta ansiedad que nos genera y la expectativa ni siquiera nos permite el poder cumplir con lo real y el poder hacer los ajustes y cambios que necesitamos hacer para poder ser herederos del lugar más santo. Me encanta la analogía que has hecho. El elder Deb Cornish del Quórum de los 70 enseña lo siguiente: en mi propia experiencia, a menudo nuestros miembros preguntan, ¿soy lo suficiente bueno como persona? ¿O en realidad lograré el reino celestial? Desde luego, no hay tal cosa como ser suficientemente bueno. Ninguno de nosotros podría jamás ganar o merecer nuestra salvación, pero es normal preguntarnos si somos aceptables ante el Señor, que es como yo entiendo esas preguntas. Permítanme ser directo y claro. Las respuestas a las preguntas ¿soy lo suficientemente bueno? ¿Y lo lograré? Son sí, van a ser lo suficientemente buenos y sí, lo lograrán siempre y cuando sigan arrepintiéndose y no se justifiquen ni se rebelen. Me encanta la manera en la que el presidente Gordon B. Hinckley solía enseñar este principio. En varias ocasiones lo oí decir: hermanos y hermanas, todo lo que el Señor espera de nosotros es que lo intentemos, pero realmente tienen que intentarlo. Realmente intentarlo significa hacer lo mejor posible, reconocer en qué necesitamos mejorar y luego volver a intentarlo. Al hacer eso una y otra vez, nos acercamos más y más al Señor, sentimos su Espíritu aún más y recibimos más de su gracia o ayuda. Esta parte me parece maravillosa, todo lo que has comentado y lo que se ha dicho, ¿no? Pero creo que podemos resumir en esto: cuando nosotros queramos alcanzar esta perfección, tenemos que recordar y sobre todo el poder aceptar que hay cosas en las que yo tengo que hacer ajustes en mi vida. Cuando yo trato de hacer ajustes, como bien lo decíamos ahorita y lo compartía, no nos justificamos, sino estamos en un constante arrepentimiento. Y a través de este arrepentimiento constante nos permitirá el decir, soy bueno, soy lo suficientemente bueno como persona. Posiblemente sí, porque lo estoy intentando, como decía el presidente Hinckley. Y creo que eso es lo que podemos llevarnos en este día. Bueno, pues hemos terminado con este programa. Como siempre, es un placer el poder hacerlos. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Como vemos, esta sección: grande será su galardón y eterna será su gloria. Salvador, ¿qué te llevas? Bueno, me atrapaste con esta última parte: intentarlo. Cuando nosotros simplemente lo estamos intentando, en la medida en la que yo realmente me esfuerzo, me arrepiento constantemente, sí lo lograremos, sí vamos a estar y vamos a lograr presentarnos ante el Padre y vamos a lograr ser redimidos por medio de la expiación de Cristo. Podemos ser habilitados para heredar este reino de Dios. Pues sí, gracias. Al escucharte todavía me diste otra idea, Salvador. ¿Cuál? Esta parte de que aún al estarlo intentando vamos a recibir la gracia del Salvador para poder continuar el día a día. Pues bueno. Hermanos, ¿cómo lo estás intentando? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué experiencia te has llevado al estudiar esta sección de Ven, Sígueme? Te leemos. Nos vemos la siguiente semana.